Muchos nos preguntaremos qué es la ingeniería. La ingeniería es el conjunto de conocimientos y técnicas científicas aplicadas al desarrollo, implementación, mantenimiento y perfeccionamiento de estructuras, tanto físicas como teóricas, para la resolución de problemas que afectan la actividad cotidiana de la sociedad. Ingeniería egipcia. Los egipcios realizaron algunas de las obras más grandes de la ingeniería de todos los tiempos, siendo una de las más antiguas el muro de la ciudad de Memphis. El arquitecto real de Memphis fue Canopus. Tuvo un hijo a quien llamó Imhotep, a quien los historiadores consideran como el primer ingeniero cuyo nombre se conoce. Fue su fama más como arquitecto que como ingeniero, aunque en sus realizaciones entran elementos fundamentales de la ingeniería. Hay diversidad de factores que permitieron los logros de Imhotep. Cabe destacar entre ellos la creencia religiosa contemporánea de que para poder disfrutar de la eternidad era necesario conservar intacto el cadáver de un individuo, el suministro casi ilimitado de mano de obra de esclavos, la actitud paciente de quienes controlaban los recursos de ese entonces. De todas las pirámides, la de Faraón que fue la mayor. La Gran Pirámide, como se le conoce, ahora tenía 230.4 metros por lado en la base cuadrada y originalmente medía 146.3 metros de altura. Contenía unos 2.300.000 bloques de piedra, cerca de 1.1 toneladas en promedio. La exactitud con que se orientó la base con respecto a la alineación norte-sur, este-oeste fue de aproximadamente 6 minutos de arco de error máximo, en tanto que la base dictaba de ser un cuadrado perfecto por menos de 17.78 centímetros, teniendo en cuenta el conocimiento limitado de la geometría y la falta de instrumentos de ese tiempo. Fue una proeza notable. Cabe destacar que el único mecanismo que conocían era la palanca. Ni la polia ni el tornillo eran de su conocimiento previo. Ingeniería mesopotámica. Otra gran cultura que floreció junto al agua. Se desarrollaron en el norte de Irán, entre las riberas del río Tigris y Éufrates. Los griegos llamaron a esta tierra Mesopotamia, la tierra entre los ríos, aunque los egipcios destacaron en el arte de construir con piedra. Gran parte de la ciencia, ingeniería, religión y comercio provienen tanto de Irán como de Egipto. Como en Egipto, la vigilancia en las riberas de barro, en los canales, era muy importante. Los historiadores indican que en Mesopotamia se inició la tradición de que un político inaugure la construcción de un edificio público con una palabra de tierra. Los asirios fueron los primeros en emplear armas de hierro. Los asirios también inventaron la torre de asalto, que se convirtió en una pieza estándar en un equipo militar durante los 2000 años siguientes, hasta que la invención del cañón se hizo obsoleta. Alrededor de 2000 años después de Cristo, los asirios lograron un avance significativo en el transporte. Aprendieron que el caballo se podía domesticar y se servía para cabalgar, lo que les produjo una ventaja militar considerable. Ingeniería griega. La historia griega comienza en el año 700 a.C. El periodo de aproximadamente 500 hasta 400 a.C. se le llama Edad de Oro de Grecia. Una cantidad sorprendente de logros significativos en las áreas del arte, filosofía, ciencia, literatura y gobierno fue la razón para que esta pequeña porción de tiempo en la historia humana ameritara nombres propios. Aproximadamente 440 a.C., Pericles contrató arquitectos para que construyeran templos en la Acrópolis, monte rocoso de superficie plana que miraba a la ciudad de Atenas. Un sendero por la ladera occidental llevaba a través de un hueso portal conocido como los Prolipios hasta la cima. Las vigas de mármol y los brazos de esta estructura estaban reforzadas con hierro forjado, lo que constituye el primer uso conocido del metal como componente en el diseño de un edificio. Se le llamaba arquitecto, que quiere decir el que había cumplido un periodo como aprendiz en los métodos estándar de construcción de edificios públicos. Los arquitectos recibían aproximadamente un tercio más de remuneración que los albañiles. La mecánica fue el primer texto conocido de ingeniería. En este artículo se estudiaban conceptos fundamentales de la ingeniería como la teoría de la palanca. También contiene un diagrama que ilustra un tren de 3 engranajes, mostrando como círculo lo que constituye la primera descripción conocida de engranaje. Es más probable que estos no tuvieran dientes, por lo que tuvo que ocurrir mucho deslizamiento antes de que se conociera la ventaja de los dientes y la manera de producirlos. La mayor aportación de los griegos a la ingeniería fue el descubrimiento de la propia ciencia.
Platón y su alumno Aristóteles quizás sean los más conocidos de los griegos por su doctrina de que hay un orden congruente en la naturaleza que se puede conocer. Sin embargo, realmente distintas metas que no se pueden ignorar. Los matemáticos continuamente están demostrando de nuevo verdades antiguas y buscando nuevas verdades. En cambio, los ingenieros están ansiosos de conocer las matemáticas que existen, de manera que las puedan aplicar al mundo actual. Los griegos desarrollaron un estudio llamado hibris, orgullo, que era una creencia en la necesidad de leyes morales y físicas restrictivas en la aplicación de una técnica dominada. En pocas palabras, desaprobaban los métodos casi inhumanos que tenían los egipcios para con sus esclavos, cargar monolitos de piedra a varios kilómetros de distancia. Por eso los griegos no llegaron a construir obras de gran magnitud como Egipto. Sin embargo, lo que los griegos no tuvieron en realizaciones de ingeniería lo compensaron con creces en los campos de arte, literatura, filosofía, lógica y política. Es interesante notar en la topografía con la que desarrollaron los griegos y luego los romanos se considera como la primera ciencia aplicada de la ingeniería y será prácticamente la única como ciencia aplicada durante los 20 siglos siguientes. Aunque Arquímedes le conoce mejor por lo que ahora se llama el principio de Arquímedes, también era un matemático y hábil ingeniero. Realizó muchos descubrimientos importantes en el área de la geometría plana y sólida, tal como una estimación más exacta del pi y las leyes para encontrar los centros de gravedad de figuras planas. También determinó las leyes de las palancas y las demostró matemáticamente mientras estuvo en Egipto e inventó lo que se conoce como el tornillo de Arquímedes. Arquímedes también fue constructor de barcos y astrónomo. Ingeniería romana. Las contribuciones romanas a la ciencia fueron limitadas. Sin embargo, sí abundaron en soldados, dirigentes, administradores y juristas notables. Los romanos aplicaron mucho en lo que se les había precedido. Se les puede juzgar como los mejores ingenieros de la antigüedad. En su mayor parte, la ingeniería romana era civil, especialmente en el diseño y construcción de obras permanentes, tales como acueductos, carreteras, puentes y edificios públicos. Una excepción fue la ingeniería militar y otra menor, por ejemplo, la galvación. La profesión de acueductos era respetada y popular. En efecto, Druso, hijo del emperador Tiberio, era arquitecto. Una innovación interesante de los arquitectos de esa época fue la reinvención de la calefacción doméstica central indirecta, que se había usado originalmente cerca de 1200 después de Cristo. Ingeniería oriental. Después de la caída del Imperio Romano, el desarrollo ingenieril se trasladó a India y China. Los antiguos hindúes eran diestros en el manejo de hierro y poseían el secreto para fabricar el buen acero desde antes de los tiempos de los romanos. Aproximadamente en 700 después de Jesucristo, un monje de Mesopotamia llamado Severo Sebo dio a conocer la civilización occidental, el sistema numérico indio, que desde entonces hemos llamado número arábico. Una de las más grandes realizaciones de todos los tiempos fue la Gran Muralla China, que según la última medición mide 8.851 kilómetros, es decir, más de 2.000 kilómetros de lo que se pensaba. Mide de 6 a 7 metros de alto y de 4 a 5 metros de ancho. China ha tenido canales desde hace miles de años. La mayoría de ellos tienen tamaño adecuado para la irrigación, pero no para la navegación, además de que en ese tiempo no se conocían las esclusas. Se utilizaban compuertas, pero tenían valor limitado. Después de 3.000 años, la longitud del sistema de irrigación chino es de más de 320.000 kilómetros. El canal más largo, Chunho o Gran Canal, tiene 1.920 kilómetros y corre desde Tianjin hasta Hangzhou. Su construcción requirió de 1.000 años. Los chinos fueron los primeros constructores de puentes con características únicas. Lograron uno de los inventos más importantes de todos los tiempos, el papel. Se cree que los chinos inventaron la pólvora. Es irónico que esta invención china, junto con el cañón, eliminara las murallas. Los chinos fueron los primeros en inventar mecanismos de escape para los relojes. Otro descubrimiento importante de los chinos fue la brújula, que rápidamente se extendió para ser de uso común alrededor de 1200 después de Jesucristo. Luego los árabes aprendieron de los chinos el método de fabricación del papel y lo produjeron en grandes cantidades. Ingeniería europea. Durante este periodo no se existieron las profesiones de ingeniería o arquitecto, de manera que las actividades quedaron en manos de los artesanos.
tales como los albañiles maestros. La literatura del oscurantismo era predominante de la naturaleza religiosa, y quienes tenían el poder no daban importancia a la ciencia e ingeniería. Un invento que contribuyó a la terminación de la forma de vida con castillos rodeados de muralla fue el cañón, que apareció en Alemania en los siglos XIV y apareció en el siglo XV. Los castillos ya no se podían defender. La invención de los anteojos en 1286 y el incremento considerable de las obras impresas en Europa en el siglo XV fueron dos acontecimientos trascendentales en la expansión del pensamiento ingenieril. Generaciones de la computadora. Primera generación. En esta época, las computadoras funcionaban con válvulas. Usaban tarjetas perforadas para entrar los datos y los programas. Utilizaban cilindros magnéticos para almacenar información e instrucciones internas, y se utilizaban exclusivamente en el ámbito científico o militar. Las primeras computadoras usaban cartuchos sumamente grandes, utilizaban gran cantidad de electricidad, generaban gran cantidad de calor y eran sumamente lentas. Segunda generación de las computadoras. Estas usaban transistores para procesar información. Los transistores eran más rápidos, pequeños y más confiables que los tubos al vacío. 200 transistores podían acomodarse en la misma cantidad de espacio que un tubo al vacío. Usaban pequeños anillos magnéticos para alcanzar información e instrucciones. Producían gran cantidad de calor y eran sumamente lentas. Se mejoraron sí los programas de computadoras que fueron desarrollados durante la primera generación. Se desarrollaron nuevos lenguajes de programación como COBOL y Fortran, las cuales eran comercialmente accesibles. Se usaban en aplicaciones de sistemas de reservaciones de líneas aéreas, control del tráfico aéreo y simulaciones de propósito general. La Marina de los Estados Unidos desarrolló el primer simulador de vuelo, computadora Whirlwind. Después se comenzó a disminuir el tamaño de estas computadoras. Algunas computadoras se programaban con cintas perforadas y otras por medio de cableado en un tablero. Tercera generación de la computadora. En esta se comienza a utilizarse los circuitos integrados, lo cual permitió abaratar costos al tiempo en que se aumentaba la capacidad de procesamiento y se reducía el tamaño de las máquinas. La tercera generación de computadoras emergió con el desarrollo de circuitos integrados, que eran pastillas de silicio, en la que se colocan miles de componentes electrónicos en una integración en miniatura. El PDP-8 de la Digital Equipment Corporation fue el primer mini ordenador. Cuarta generación. Esta fase es caracterizada por la integración sobre los componentes electrónicos, lo que propició la aparición del microprocesador, es decir, un único circuito integrado en la que se reúnen los elementos básicos de la máquina. En esta generación se reemplaza la memoria de anillos magnéticos por la de una memoria chip, ya que en un chip se puede colocar más circuitos. Cada chip puede hacer diferentes tareas. Un chip sencillo actualmente contiene la unidad de control y la unidad de aritmética lógica. El tercer componente de la memoria primaria es operado por otros chips. En esta generación se desarrollan las microcomputadoras, o sea, computadoras personales. Más tarde, en esta misma generación, se desarrollan también las supercomputadoras. Quinta generación de la computadora. En esta generación es donde surge la PC, tal cual como hoy la conocemos en la actualidad. La IBM presenta su primera computadora personal y revoluciona el sector informativo. En vista de la acelerada marcha de la microelectrónica, la sociedad industrial se ha dado la tarea de poner también a esta altura el desarrollo del software y los sistemas con que se manejen las computadoras.